Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo número 27. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hasta ahí vamos a orar. Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, recurrimos a su trono de gracia, Señor, rogando que usted hable a través de su palabra a su pueblo. Rogando, Señor, que usted edifique a su pueblo por medio de su palabra. Oramos, Dios eterno, para que usted prepare nuestros corazones para poder recibir esta palabra, que la podamos poner por obra. Señor, ruego por amor a su nombre, por la fidelidad a su pacto, que usted por medio de esta palabra consuele, Señor, a los afligidos. Traiga paz a los corazones quebrantados. Traiga alivio en medio de las dificultades de este mundo, en medio de las aflicciones, Señor. Oro, Dios eterno, para que su nombre sea exaltado y su pueblo edificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Juan capítulo 14, versículo número 27. Un texto muy conocido por nosotros, un texto muy conocido dentro del contexto cristiano, dentro del contexto iglesia. Ahora, para adentrarnos en este pasaje que veremos en el día de hoy, para adentrarnos en este versículo que veremos en el día de hoy, nosotros debemos tener en cuenta el contexto, lo que ocurrió antes de este versículo número 14, capítulo número 14, versículo número 27. En el capítulo número 12 del Evangelio según Juan, el Señor Jesús ya había anunciado su muerte. Entonces ya el Señor había anunciado su muerte, su padecimiento en la cruz. Desde el capítulo número 13 al capítulo número 17, todo lo que acontece ocurre en un lugar llamado el aposento alto. En una cena donde el Señor Jesús ministra a sus discípulos. Entonces todo desde el 13 al 17 ocurre en ese aposento alto. Y este versículo número 27 también ocurre ahí, dentro de ese aposento alto, en una cena donde el Señor Jesús sirve a sus discípulos. Jesús aquí pronuncia sus últimas palabras a sus discípulos en este aposento alto, antes de ser llevado a la cruz, antes de ser crucificado. En este capítulo número 17, un capítulo número 14, versículo número 27, un versículo muy conocido por nosotros. El Señor Jesús se está aquí despidiendo de sus discípulos. Y ya viene de hace algunos capítulos en adelante, dentro de esta cena, despidiéndose, dando sus últimas palabras a sus discípulos. Y es paradójico que en medio de esta despedida y posterior muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él les hable a sus discípulos de paz. ¿Qué haríamos nosotros si viniera algún ser querido, con alguien que nosotros compartimos, con alguien que nosotros vivimos, y nos anuncia que está pronto a morir? Y nos dice: ten en paz,
estén tranquilos. Lo más probable es que nosotros no estemos tranquilos, no estemos en paz. Lo primero que pensaremos será, ¿qué podemos hacer para que pueda seguir viviendo? Y fue esa misma reacción la de los discípulos. Pedro, que le dice al Señor, que esto no pase, mi vida pondré por ti, Señor. Entonces es paradójico que el Señor se esté despidiendo y posteriormente yendo a la muerte, y en medio de aquello Él esté hablando de paz. Jesús habla de paz, una de las cosas que más necesita este mundo. Si hay algo que este mundo carece, es de paz. Ya hemos experimentado durante la historia de la humanidad 2 guerras mundiales, lo opuesto a la paz. Entonces, este mundo necesita de paz, pero no de una paz simplemente que implica ausencia de conflicto, que es lo que nosotros veremos. Entonces, en esta ocasión, nosotros veremos sobre la paz de Cristo y cómo ésta debe ayudarnos a vivir la vida cristiana confiando en nuestro Señor. La paz de Cristo y cómo ella debe ayudarnos a vivir nuestra vida como cristianos. Y lo primero que veremos en este versículo número 27, la primera parte, veremos de qué paz es la que habla nuestro Señor Jesucristo. El texto dice lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces lo primero que veremos es ¿de qué paz el Señor Jesús nos está hablando? Veremos la definición de la paz de Cristo. La palabra paz usada aquí proviene del griego eirene y tiene como significado paz, bienestar, tranquilidad, armonía. Eirene. En algunos contextos se entiende similar al Shalom hebreo, otro término, el cual se usa para saludar, despedirse y tiene como significado bienestar, salud, prosperidad, estar completos. Entonces muchas veces esa palabra en el Nuevo Testamento, eirene, se ocupa como sinónimo del Shalom del Antiguo Testamento, que implica plenitud. Plenitud. La paz de la que Cristo está hablando es una paz interna que solamente se encuentra en Él. No existe esta paz de la cual Jesús habla fuera de Él. Solamente en Él se encuentra esta paz. La paz de la que Jesús está hablando aquí es la paz con Dios, es la reconciliación del hombre con Dios Padre. De esa paz está hablando el Señor Jesucristo. De la reconciliación de Dios con el hombre mediante la persona de Jesús. Y Romanos capítulo número 5, versículo número 1 nos habla de esta paz. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De esta paz el Señor Jesús está hablando a sus discípulos. Hechos capítulo número 10, versículo 36 dice lo siguiente: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El evangelio de la paz.
Esa misma paz que el Señor Jesús había hablado a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo número 27. Romanos 5, 17 dice lo siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La base del reino de Dios, dice la Escritura, es paz. Y esa es la paz que nuestro Señor Jesucristo está hablando. La paz de la que Jesús está hablando es la reconciliación del hombre con Dios por medio de la persona de Cristo y su evangelio. De esa paz está hablando. Es de aquella paz que el Señor Jesús está hablando. En Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 22, dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Antes que éramos enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora estamos reconciliados. Tenemos paz con Dios Padre por medio de Jesús. Por medio de Jesús, mi hermano. De esa paz el Señor está hablando a sus discípulos. El Señor se está despidiendo de ellos y el Señor está yendo a la cruz. Y Él les dice que Él les deja su paz. Él les da su paz. Esa reconciliación con Dios. Segundo, vemos aquí el texto nos muestra lo que Jesús hizo con esa paz. Él dice lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Jesús aquí ya se está despidiendo de sus discípulos. Les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Dejar, del griego aphiemi, que significa perdonar, permitir, quedar, salir, abandonar, consentir, dejar, despedir, entrar, remitir. Jesús está dejando la paz a sus discípulos porque Él va a morir en la cruz. Por esta razón Él les deja la paz. Y mi paz os doy. El verbo dar, didomi, que quiere decir, este término tiene muchos usos, pero hay que tomar su sentido dentro del contexto, que se puede traducir como conceder, confiar, constituir, dar, dejar, echar, entregar, donar, infundir, libertad, ofrecer, permitir, poner, presentar, procurar, producir, repartir, tener, en el sentido de tener misericordia. ¿Qué nos muestra este texto? Que el Señor Jesús está dando su paz, dejando su paz de gracia. Él no está pidiendo nada a sus discípulos. Él les dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No les
pide absolutamente nada. Él no le dice, ustedes tienen que hacer esto para recibir mi paz. No, yo se las doy, yo se las dejo. De gracia, un favor inmerecido. Jesús le está dando a sus discípulos algo que ellos no merecen. Paz con Dios. ¿Por qué se las da? Porque él iría a la cruz. Jesús, al decir, la paz os dejo, mi paz os doy, está enfatizando la seguridad del recibimiento de esa paz. Jesús está dejando su herencia a sus discípulos. Usted ha visto, yo sé que aquí varias familias tienen aquellos conflictos, producto de herencias dejadas sin papeles, sin documentación, sin dejar trámites al día, y lo único que genera conflicto. ¿Qué pasa con esa herencia? ¿Usted tiene seguridad de que las va a recibir? No. No están muchas veces legalizadas, no están repartidas, no están bien medidas, no hay mapas y generan un caos. Y muchas veces las familias, una herencia que debería ser tan fácil recibirla, se genera un conflicto y al final muchas veces las personas parten de este mundo sin haber recibido nunca esa herencia. Eso no es lo que ocurre con la paz que el Señor da. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es segura. El Señor está haciendo énfasis en la seguridad de que su pueblo recibirá esa herencia de paz. No es como la herencia de este mundo que generan simplemente conflicto y dolores de cabeza. La herencia de Jesús trae paz y seguridad que recibiremos aquella paz. Jesús está diciendo que verdaderamente hemos recibido su herencia de paz. ¿Y quién aplica esa herencia de paz? ¿Quién nos da la seguridad, el veredicto de que, o hace eficacia que nosotros recibimos esa paz? ¿Quién nos da esa seguridad? Quien aplica esta herencia de paz en la vida de los que creen en Jesús es el Espíritu Santo. Y el capítulo número 14 comienza hablando del Espíritu Santo. Y posteriormente llegamos aquí, hablando ya en el versículo número 27 de la paz de Cristo. Es porque la paz se hace efectiva en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo y es Él que nos da la seguridad de esa paz. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 1, versículos 13 y 14. Dice lo siguiente: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es las arras, la garantía, la seguridad que hemos recibido, esa herencia. Y esa herencia es una herencia de paz. El Espíritu Santo nos da esa seguridad, que recibimos esa paz que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y nos dio. Paz. El Espíritu Santo que habita en los hijos de Dios hace efectiva la paz de Cristo en nuestras vidas y es evidencia de que verdaderamente hemos recibido la herencia dejada por Cristo. Paz con Dios Padre. Tercero, el texto dice, yo no os la doy como el mundo la da. Número 3, la paz de Cristo no es como la paz del mundo. Aquí hay una clara distinción entre la paz de Cristo con la paz que promete este mundo. Aquí se está comparando la paz de Cristo con la paz del mundo y se concluye
que no son iguales, que son distintas, que son diferentes. Entonces vamos a ver, cuando el mundo habla de paz, ¿de qué está hablando? Según la RAE, dice lo siguiente, en modo general. Cuando el mundo habla de paz, habla de una ausencia de conflicto. Ausencia de conflicto. Situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. Ausencia del ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. Estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Eso habla el mundo cuando habla de paz. Ausencia de conflictos. Sin embargo, el Señor Jesucristo, cuando dice Jesús da su paz verdadera, segura, fundamental y eterna, no está hablando de la misma paz. Habla de una paz que es verdadera, segura, fundamental y eterna. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de la siguiente manera. Dice así: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. La paz que yo les doy es un regalo que el mundo no les puede dar. El mundo no puede dar la paz que Cristo nos ofrece y nos da. Porque la paz que Cristo nos da es la reconciliación con Dios Padre. Y el mundo, lógicamente el mundo, cuando vemos Romanos capítulo 1, 2 y 3, nos muestra que el hombre en este mundo aborrece a Dios, odia a Dios. No hay quien busque a Dios, no hay justo ni siquiera uno solo. Entonces, ¿cómo el mundo puede darnos esa paz? No puede. No puede darnos la paz que Jesús nos promete. Porque esa paz es la reconciliación con Dios Padre. Y el mundo aborrece a Dios Padre. Thomas Watson dice lo siguiente: la aparente paz que el pecador tiene no proviene del conocimiento de su felicidad, sino de la ignorancia del peligro en que está. El pecador teniendo rumbo al infierno. Entonces, Thomas Watson dice que la paz de los pecadores, del hombre sin Dios, de aquel que aborrece a Dios, es la ignorancia del peligro en el cual se encuentra. No del conocimiento de una felicidad. No logra entender la realidad espiritual en la cual está, sino que la ignora, y la felicidad está basada en esa ignorancia. Esta comparación tiene como objetivo que nos demos cuenta que el mundo no nos puede dar la paz verdadera. Lo que el mundo ofrece son momentos de tranquilidad. Sin embargo, Cristo nos da un estado eterno de paz y paz con Dios. Esa es la diferencia. El mundo ofrece una paz o busca una paz, anhela una paz eterna, pero son momentos, destellos de tranquilidad. Pero el Señor Jesús nos ofrece una paz eterna, una reconciliación eterna con Dios Padre. Solamente Cristo nos puede dar paz. El final de este versículo dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón,
ni tenga miedo. Entonces, cuarto, eviten la turbación y el miedo. Esa palabra turbar, del griego tarazo, que quiere decir agitar, alborotar, conmover, conturbar, inquietar, perturbar, sobrecoger, turbar. Entonces, se agita, se turba, no sabe cómo actuar. Y miedo, deilao, que se quiere decir ser cobarde, tener miedo, ser tímido. Jesús irá a la cruz y advierte a sus discípulos que no se turben ni tengan miedo. Jesús está diciendo, independiente de las situaciones que puedan enfrentar en esta vida, ustedes no tienen por qué turbarse ni tener miedo, porque yo les he dado mi paz. Y esta es suficiente para aliviarles en todas las dificultades que puedan experimentar. Paz. Paz. Entonces el Señor Jesús nos está diciendo eso. Eso está diciendo a sus discípulos. Imagínense, los discípulos después de haber oído que el Señor iba a morir. Todo lo que ellos creían del Mesías. Todo lo que ellos esperaban, porque también eran judíos. También eran del pueblo de Israel. Entonces esperaban a un libertador político, no alguien que los libertase de la esclavitud del pecado. Imagínense ahora ese Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Cuando vienen a arrestar a Cristo, salta Pedro y corta la oreja de un soldado. Entonces el Señor Jesús le está diciendo, yo les dejo mi paz con Dios, y esa paz es suficiente para sustentarlo en cualquier dificultad que ustedes vayan a experimentar. Y esa misma palabra el Señor nos dice a nosotros. Él nos dio esa paz. Él nos dejó esa paz. Tenemos la seguridad de esa paz. Hemos sido reconciliados con Dios Padre. Antes éramos enemigos. Y el Señor nos ha hecho amigos de Él. Nos ha reconciliado a través de la cruz de Cristo. Y lo interesante es lo que viene posteriormente a este capítulo número 14. En el capítulo número 15, versículo 33, dice lo siguiente. El Señor Jesús, hablando a sus discípulos, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús no está hablando de una paz que significa ausencia de conflicto, ausencia de adversidad, ausencia de enfermedad, ausencia de tempestades. ¿Ha oído ese falso evangelio cuando le ofrecen al mundo algo que el Señor Jesús nunca ofreció? Si está enfermo, ven a Cristo, el Señor te puede sanar. ¿Tienes problemas? Ven a Cristo, el Señor te los puede solucionar. El Señor nunca prometió aquello. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Crean que en la cruz el Señor los ha reconciliado con Dios Padre y nos ha dado esa seguridad de paz. Él en la cruz deshizo el acta que nos era contraria, dice Pablo a los Colosenses. Paz. Aunque vivamos momentos difíciles en la vida, no debemos tener miedo. Debemos recordar que estamos viviendo en un estado de paz y que nada ni nadie puede alterar aquel estado en Cristo. Es seguro. Es digno de confianza.
Mi hermano, en las dificultades, como dice el Salmo, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es la palabra del Señor, son las promesas del Señor que nos recuerdan que hemos sido reconciliados a través de la cruz de Cristo. Y no hay problema, no hay dificultad, no hay tempestad, no hay mar, no hay lluvia, no hay dificultades, no hay aflicciones, no hay enfermedad que puedan quitar esa paz en un hijo de Dios. En Cristo estamos seguros, mis hermanos. Esa es la seguridad que el Señor está hablando a sus discípulos. Mi paz verdaderamente os dejo. Mi paz verdaderamente os doy. Y esa paz consiste en ser reconciliados con el Padre, porque antes estaban muertos en delitos y en pecados, y ahora han sido justificados por medio de la fe a través de Cristo Jesús y su sacrificio vicario en aquella cruz. Y tenemos paz. Y esa paz cada día nos sostiene. El Señor nos sostiene. Independiente de las circunstancias. ¿Usted ha visto los cristianos? ¿Qué pasaba con los cristianos cuando morían en los primeros siglos? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Qué pasaba con los mismos discípulos cuando dice las Escrituras en el libro de Hechos, después de haber sido azotados y encarcelados, ellos salían gozosos de haber sufrido por el nombre, por causa del nombre de Jesús? Tenían una paz que era incomún. Cuando morían en el Coliseo Romano, luego iban a ver los cadáveres, ¿qué? ¿Cómo estaban? Sonrientes, resplandecientes. Y ahí que el Imperio Romano decidió no más matar a los cristianos. ¿Por qué? Porque entre ellos mataban uno, la sangre de eso era la simiente donde se reproducían 100 más. La paz, mis hermanos. La paz con Cristo. Aquí voy a leer unos versículos que he leído estas últimas predicaciones y que viene también aquí. Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39 dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay crisis, dice el texto, no hay dificultades, no hay espada, no hay muerte, no hay angustia, no hay dolor. No hay conflicto, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la paz que el Señor nos dio. Esta es la paz, seguridad de esa paz. ¿Cuántas veces nosotros, aún estando en Cristo, hemos fallado, hemos pecado? Pero la seguridad de esa paz, la seguridad de esa paz es que Dios no nos envía al infierno y a través de Cristo Él nos vuelve a perdonar, porque Él en la cruz perdonó nuestros pecados pasados, presentes, y si por casualidad pecásemos en el futuro, Él también pagó por aquellos pecados. Paz, mi hermano. Esa paz es maravillosa. No hay pecado, mi hermano, no hay demonio, no hay tempestad, no hay enfermedad, nada que nos pueda separar de Cristo. Estamos ligados con Él a través de la cruz de Cristo, a través de su sacrificio en aquella cruz. No hay nada.
Tal vez usted puede pensar a veces, producto de su pecado, Satanás, confundir la mente, que ese pecado el Señor no lo va a perdonar. El Señor Jesús tiene poder para perdonar aquel pecado. Su sacrificio es más fuerte, más eficaz, más poderoso que cualquier pecado que nosotros podamos imaginar. Solamente crea en Jesús, reconcíliese con Él. Tenga esa fe, deposite toda su fe en Él y goce de esa paz con Dios. Mis hermanos, concluyendo, la paz de Cristo es un estado de reconciliación con Dios Padre a través del sacrificio perfecto de Jesús. De esa paz está hablando. La paz de Dios debe hacernos enfrentar la vida con una perspectiva distinta a la de las demás personas que no están en Cristo. Como citaba anteriormente los cristianos. Una paz distinta para enfrentar la vida. Debemos tener una perspectiva más positiva de la vida, con esperanza. No podemos ser igual que el mundo, distinta. Mis hermanos, también debemos aprender a valorar debidamente la paz que Cristo nos dio y debemos estar gozosos de tener aquella paz alegre. Alegre de tener aquella paz con Cristo. Y los que no están en Cristo están en un serio peligro, son enemigos de Dios y deben arrepentirse y creer en el Evangelio de Cristo para recibir aquella paz con Dios. Y eso es lo que nos motiva también a nosotros al evangelismo, un anhelo por interceder a veces por los perdidos. ¿Por qué? Porque están en un peligro, son enemigos de Dios y mueren en este mismo instante. La mayoría de ellos van al infierno. Filipenses 4:7 dice lo siguiente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Cuando tenga conflictos, cuando tenga dificultades, cuando se comience a inquietar, cuando el corazón se comience a afligir, cuando el insomnio comienza a llegar y pasen noches y noches en vela, cuando empieza a surgir la ansiedad, la depresión, la angustia, cuando empiezan los conflictos familiares, cuando no encuentra trabajo, cuando tiene conflictos dentro del matrimonio, recuerde, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, da paz en medio de las dificultades. Señor, da paz en medio de los conflictos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra en nosotros. ¿Has visto lo que pasa en un creyente? Puede haber diferencias y genera a veces un conflicto y queda un poco tensa la situación. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo comienza a contristar al creyente. Comienza a contristar. El creyente comienza a orar, comienza a llorar. Después va, perdón. O a veces usted va, hace eso, ora, llora, se levanta y dice voy a pedir perdón. Usted va camino, va a pedir perdón y llegó el otro hermano ya a pedirle perdón. Llegó el esposo ya a pedirle perdón. Llegó el hijo ya a pedirle perdón. Terminan los dos llorando y alabando el nombre del Señor. La obra del Espíritu, porque el Señor trae paz. Es distinto al mundo. La paz no quiere decir ausencia de conflictos. Cristianismo no significa que usted ya no va a tener conflictos matrimoniales. Cristianismo no quiere decir que usted no va a tener problemas socioeconómicos. Cristianismo no quiere decir que el Señor va a curar o sanar a todos. Cristianismo quiere decir Dios a través de Cristo en la cruz reconcilia al hombre, perdona sus pecados y le da gracia para vivir la vida cristiana. El apóstol Pablo dice que en 3 ocasiones él pidió a Dios que le fuese quitado aquel aguijón, aquello que le afligía en la carne, aquello que le dolía, aquello que lo incomodaba, aquello que le molestaba. El Señor dijo, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente
Mi evangelio es suficiente. Es suficiente. No voy a quitar ese dolor, no voy a quitar esa aflicción, pero el Señor va a dar la gracia para andar encima de ese dolor, la gracia para caminar encima de esa dificultad, la gracia para perdonar, la gracia para restaurar. El Señor nos ha dado aquella paz. Tenemos paz con Dios. No olvidemos esa paz. Es toda nuestra vida cristiana es el resultado de aquella paz. Todo. Fuimos salvos por causa de que Cristo trajo aquella paz. Somos transformados, resultados o efectos de aquella paz con Dios. Entonces yo, para culminar, leo una vez más Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Descanse, mi hermano, en el Señor. Confíe en el Señor. Recuerde sus promesas. Recuerde sus promesas. Recuerde cómo el Señor en el pasado le ha sustentado. Recuerde el Señor cuántas oraciones el Señor ha respondido. Mire hacia atrás. Mire hacia atrás. Está afligido, con problemas, dificultad. En una ocasión, aquí termino. En una ocasión, y está ahí está retratado, lo que voy a hablar está retratado en una película antigua ahí. Bueno, Juanería la conoce. Hudson Taylor, en una ocasión cuando estaba en la China, se le había acabado todas las provisiones. No tenía nada más que comida. Llega su esposa y le sirve y le dice: Hudson, tenemos, me parece, los últimos 2 platos de arroz. No nos queda nada más. ¿Sabe lo que responde Hudson Taylor a su esposa? Tranquila. Tenemos un libro lleno de promesas, los cuales son suficientes para sustentarnos. Posteriormente a eso, el Señor proveyó donaciones de George Miller, de quien vivía por la fe. Estaba donando para otra persona que estaba viviendo por la fe. Tenemos un libro lleno de promesas. Lleno de promesas. ¿Cuántos aquí pueden dar testimonio de cómo Dios ha respondido cada una de sus oraciones? Y Él ha sido fiel, ha permanecido fiel. Quizás a veces no como nosotros pensamos, no como nosotros planeamos, no como nosotros queremos, pero nunca nos ha faltado nada. Nunca nos ha faltado el comer o un techo, por más mínimo que sea, pero el Señor ha cumplido su palabra. ¿Por qué? Porque la paz del Señor nos dejó con Dios, alcanza, afecta todas nuestras vidas. Y esa paz nos da esa seguridad. Nos hace anhelar una vida futura. Nuestra mirada debe estar puesta en Cristo, en el autor y consumador de la fe, aquel que nos reconcilió con Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.